La próxima vez que pagues por una hamburguesa con queso o unas papas fritas en McDonald's, quiero que sepas que estás siendo engañado. Ese trozo de carne a la parrilla, el pan con ajonjolí y el refresco no son el negocio real. Son solo la excusa para cobrar la renta. McDonald's no es una cadena de restaurantes. Nunca lo ha sido. Es la empresa de bienes raíces más grande, implacable y rentable del planeta Tierra. Y tú, al comprar ese combo de comida rápida, acabas de ayudar a pagarles la hipoteca. Si miras los balances financieros de la corporación McDonald's hoy en día, verás que poseen más de 40.000 millones de dólares en propiedades. Son dueños de las mejores esquinas, de las intersecciones más transitadas y de los terrenos más caros en más de 100 países. Tienen más propiedades inmobiliarias que la Iglesia Católica en muchas partes del mundo. ¿Cómo es posible que una empresa que vende comida por un par de dólares haya acumulado más riqueza territorial que los imperios antiguos? Porque descubrieron un fallo en el sistema del capitalismo, descubrieron cómo hacer que otra persona asuma el 100% del riesgo financiero de un negocio, trabaje 14 horas al día manejándolo, y además, les pague un alquiler inflado por el privilegio de hacerlo. Hoy vamos a desarmar el imperio inmobiliario de la M dorada. Vamos a ver cómo dos hermanos que inventaron la eficiencia perfecta fueron devorados por un vendedor de batidoras endeudado. Analizaremos al genio financiero en la sombra que salvó a la empresa de la quiebra cambiando las hamburguesas por los contratos de arrendamiento. Y entenderemos cómo la psicología del color, el diseño gráfico y la arquitectura se utilizaron como armas para monopolizar la atención del mundo. Prepárate para descubrir que el olor a papas fritas es, en realidad, el olor al modelo de bienes raíces más agresivo de la historia. Bienvenidos a la verdadera máquina de hacer dinero. Capítulo 1. El Fordismo de la comida, la máquina perfecta. Para entender la estafa maestra de los bienes raíces, primero tenemos que entender por qué la gente estaba dispuesta a hacer fila por esta comida. Viajemos a Estados Unidos en la década de 1940. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura estadounidense cambió radicalmente. Nacieron los suburbios, se construyeron inmensas autopistas y el automóvil se convirtió en el centro de la vida humana. Con el coche, nacieron los restaurantes Traden. Lugares donde estacionabas, una camarera en patines tomaba tu pedido y esperabas 20 minutos por tu comida. Eran populares, pero tenían problemas masivos, la comida tardaba mucho, los cocineros a menudo se equivocaban en los pedidos, y los estacionamientos se llenaban de adolescentes problemáticos y vajilla rota. Dos hermanos en San Bernardino, California, Richard y Maurice McDonald, estaban hartos de este caos. En 1948, tomaron una decisión que reescribiría la historia de la gastronomía. Cerraron su exitoso restaurante durante 3 meses y lo rediseñaron por completo. Despidieron a todas las camareras en patines. Eliminaron los platos, los vasos de vidrio y los cubiertos de metal, todo sería de papel desechable. Y lo más drástico, miraron su menú de 25 productos y se dieron cuenta de que el 80% de sus ganancias venía de solo 3 cosas: hamburguesas, papas fritas y refrescos. Eliminaron todo lo demás. Adiós a las costillas, a los tamales, a los sándwiches especiales. Pero la verdadera innovación ocurrió en la cocina. Los hermanos McDonald fueron a una cancha de tenis vacía, dibujaron el plano de su cocina con tiza en el suelo y obligaron a sus empleados a simular la preparación de la comida durante horas para coreografiar los movimientos perfectos. Aplicaron la filosofía de la línea de ensamblaje de Henry Ford a la comida. Un hombre solo asaba la carne. Otro solo ponía la mostaza y el ketchup, 2 gotas exactas, siempre. Otro solo envolvía. Lo llamaron el sistema de servicio rápido. El resultado fue brutal. Redujeron el tiempo de entrega de una hamburguesa de 20 minutos a 30 segundos. Y bajaron el precio a la mitad, 15 centavos por hamburguesa. La gente hacía filas de una cuadra entera. Los hermanos McDonald habían inventado la comida rápida. Eran ricos, felices y no tenían ninguna ambición de dominar el mundo. Estaban contentos con su restaurante perfecto en California y ganando unos $100,000 al año, una fortuna en esa época. Pero la perfección atrae a los depredadores. Y en 1954, un depredador de 52 años, desesperado y al borde de la quiebra personal, llegó a San Bernardino. Su nombre era Ray Kroc. Capítulo 2. El vendedor frustrado y el contrato de la ruina. Ray Kroc no era un chef. No era un visionario de bienes raíces. Era un vendedor ambulante de vasos de papel y máquinas para hacer batidos, las multimixers. A sus 52 años, Kroc sufría de diabetes, artritis, no tenía dinero en el banco y sentía que la vida se le escapaba.
Un día, recibió un pedido inusual, un pequeño restaurante en San Bernardino quería comprarle 8 de sus máquinas batidoras. 8 máquinas significaba que estaban haciendo 40 batidos al mismo tiempo. Kroc pensó que era un error. Viajó en avión desde Chicago a California para verlo con sus propios ojos. Cuando llegó, vio las filas. Vio la velocidad. Vio la limpieza quirúrgica de la cocina de los hermanos McDonald. Kroc experimentó una epifanía casi religiosa. No vio un restaurante, vio una máquina de imprimir dinero que podía replicarse en cada maldita ciudad, pueblo y carretera de los Estados Unidos. Kroc se sentó con los hermanos y le suplicó que le dejaran franquiciar el concepto a nivel nacional. Los hermanos eran perezosos para los negocios a gran escala. Le dijeron, Ray, mira a tu alrededor. Estamos felices. No queremos dolores de cabeza. Kroc insistió. Finalmente, los hermanos aceptaron darle los derechos nacionales de franquicia, pero le impusieron un contrato draconiano, diseñado para proteger su estándar de calidad, no para hacer rico a Kroc. El contrato decía lo siguiente: Kroc cobraría a cada nuevo franquiciado el 1.9% de las ventas brutas del restaurante. De ese 1.9%, Kroc tenía que darle el 0.5% a los hermanos McDonald como regalías. Kroc se quedaba con un miserable 1.4%. Y peor aún, Kroc no podía cambiar absolutamente nada del diseño del restaurante ni del menú sin el permiso por escrito de los hermanos. Estaba atado de manos. Ray Kroc empezó a vender franquicias como un loco. Era un vendedor maestro. Convenció a exmilitares, a jubilados, a familias enteras de invertir sus ahorros de toda la vida para abrir un McDonald's en Illinois, en Ohio, en Michigan. Los restaurantes fueron un éxito inmediato. Vendían miles de hamburguesas al día. Pero había un problema grave, un problema matemático que casi destruye la empresa. Mientras los franquiciados se hacían ricos vendiendo hamburguesas y los hermanos McDonald se hacían ricos cobrando su 0.5% en California sin mover un dedo. Ray Kroc se estaba yendo a la quiebra. Su margen del 1.4% apenas alcanzaba para pagar a sus inspectores de calidad, los viajes y los gastos de oficina. Kroc estaba trabajando hasta la extenuación, construyendo el imperio, pero el dinero no le quedaba a él. No podía subir el precio de la franquicia porque el contrato con los hermanos se lo prohibía. Su empresa, McDonald's System Inc., estaba matemáticamente diseñada para ahogarse en sus propios costos operativos. Para el año 1956, Ray Kroc tenía deudas masivas, los bancos se negaban a prestarle más dinero y estaba a punto de perder su casa. Necesitaba un milagro. Y el milagro llegó en forma de un ex ejecutivo de la industria papelera llamado Harry Sonneborn. Capítulo 3. El giro maestro, el nacimiento de Franchise Realty Corp. Harry Sonneborn escuchó a Ray Kroc quejarse de sus problemas financieros. Sonneborn revisó los libros contables, miró el contrato restrictivo de los hermanos McDonald y sonrió. Sonneborn le dijo a Kroc la frase que cambiaría la historia del capitalismo corporativo: Ray, tú crees que estás en el negocio de las hamburguesas. No lo estás. Estás en el negocio de los bienes raíces. Sonneborn le explicó la cruda realidad: el 1.4% de regalías nunca te va a hacer rico. La única forma de hacer dinero real en este negocio es poseer la tierra donde se construye el restaurante. Y entonces, Sonneborn diseñó el modelo financiero más depredador y perfecto jamás creado para una franquicia. Crearon una nueva empresa llamada Franchise Realty Corporation. El plan funcionaba así. 1. McDonald's buscaría las mejores esquinas y terrenos en ciudades en crecimiento, cerca de escuelas, iglesias y semáforos importantes. 2. McDonald's iría al banco y pediría un préstamo para comprar ese terreno, o convencería al dueño de la tierra de que se la alquilara a McDonald's por 20 años a un precio fijo. 3. Luego, Ray Kroc buscaría a un emprendedor, el franquiciado. Este emprendedor tendría que poner su propio dinero para construir el edificio del restaurante y comprar los hornos. 4. Pero aquí estaba el truco letal: McDonald's le subarrendaba el terreno al franquiciado. Le cobraban el costo base del alquiler más un recargo fijo del 40%, o el 5% de las ventas brutas del restaurante, lo que resultara mayor. ¿Entiendes lo que acaba de pasar aquí? Si eres el franquiciado, tú pones el dinero para el edificio, tú contratas a los empleados, tú fríes las papas y tú asumes el 100% del riesgo de quiebra. McDonald's solo puso su firma en un contrato de arrendamiento del suelo. Pero el franquiciado le paga a McDonald's la renta. Con esa renta, McDonald's paga la hipoteca del banco y se embolsa una diferencia masiva.
Y si el restaurante vende muchas hamburguesas, McDonald's cobra aún más gracias al porcentaje sobre las ventas. ¿Por qué un franquiciado aceptaría un trato tan abusivo? Porque el sistema funcionaba. Una franquicia de McDonald's era una máquina tan perfectamente afinada que, incluso pagando esa renta inflada, el franquiciado se hacía millonario. El Spirit System garantizaba el flujo de caja. Sonneborn acababa de crear un motor financiero de movimiento perpetuo. Los bancos amaban prestarle dinero a la franchise Realty Corp porque los terrenos siempre ganaban valor. Con ese dinero, compraban más terrenos, alquilaban más parcelas y cobraban más rentas. El flujo de efectivo se volvió un tsunami. Ray Kroc pasó de la quiebra a nadar en millones de dólares en apenas 3 años. Ya no le importaba el límite del 1.9% que le habían impuesto los hermanos McDonald, porque su verdadera ganancia ya no venía de la comisión de la hamburguesa. Venía del cheque del alquiler que le llegaba el día 1 de cada mes. La comida rápida era solo el cebo. El verdadero negocio era ser el terrateniente más grande de América. Capítulo 4. El control total, el botón de desalojo. Este modelo de bienes raíces le dio a Ray Kroc algo mucho más valioso que el dinero, le dio control absoluto. En el mundo de las franquicias normales, si tú le vendes tu marca a un emprendedor y éste decide que quiere cambiar el menú, bajar la calidad de la carne o no limpiar los baños, es muy difícil detenerlo. Tienes que ir a juicio por violación de contrato de marca, lo cual lleva años. Pero McDonald's no operaba así. Si un franquiciado de McDonald's decidía usar carne de mala calidad o no barrer el piso, Kroc no lo demandaba por violación de marca comercial. Kroc lo miraba a los ojos y le decía, estás violando tu contrato de arrendamiento. Sal de mi propiedad. Al ser el dueño del terreno, McDonald's podía desalojar al franquiciado en cuestión de 30 días. El franquiciado lo perdía todo, el restaurante que él mismo había pagado, el equipo, el negocio. Kroc simplemente echaba a la calle al rebelde y al día siguiente le entregaba las llaves a un nuevo franquiciado obediente que estuviera dispuesto a seguir las reglas al pie de la letra. El contrato de alquiler fue el látigo que garantizó la calidad uniforme en todo el país. Esto es vital para entender la mente del consumidor. Cuando vas a un McDonald's en Tokio, en Buenos Aires o en Nueva York, las papas fritas saben exactamente igual. El grosor de la papa es de 0.28 pulgadas, 7 milímetros. La carne tiene el mismo porcentaje de grasa. Esta dictadura operativa, este milagro logístico de la estandarización, solo fue posible imponerlo porque los operadores de las tiendas vivían aterrorizados de perder el terreno donde estaban parados. Y eventualmente, Ray Kroc usó este inmenso poder financiero para deshacerse del último obstáculo en su camino, los propios hermanos McDonald. En 1961, armado con el capital masivo generado por los bienes raíces, Kroc compró la totalidad de la empresa, el nombre y los derechos a los hermanos por $2.7 millones. Los hermanos pensaron que habían hecho el negocio de sus vidas. Se jubilaron. Kroc se quedó con el imperio. Como acto final de venganza porque los hermanos no le quisieron entregar el restaurante original en San Bernardino, Kroc abrió un nuevo McDonald's brillante justo enfrente del restaurante de los hermanos, y los llevó a la quiebra en pocos meses, obligándolos a quitar su propio apellido de la fachada. El vendedor de batidoras había consumado su adquisición hostil. Capítulo 5. La psicología de los arcos y la dominación visual. Pero comprar las mejores esquinas del mundo no sirve de nada si la gente que conduce por la carretera no se detiene en ellas. Aquí entra el otro pilar invisible del imperio, el diseño gráfico y la psicología arquitectónica. Si tienes formación en diseño o artes visuales, sabes que las formas y los colores no son casualidades, son códigos que hackean el cerebro reptiliano. Los hermanos McDonald originales contrataron al arquitecto Stanley Maston para diseñar un edificio que no fuera solo un restaurante, sino un letrero tridimensional gigante. Crearon los icónicos arcos dorados. Originalmente, los arcos no formaban una M. Eran dos arcos parabólicos separados, iluminados con tubos de neón rosa y amarillo, que sostenían el techo del edificio. La idea era que, en las oscuras carreteras de los años 50, este edificio brillara desde kilómetros de distancia, atrayendo a los conductores como polillas a la luz. Fue Ray Kroc quien más tarde contrató a un psicólogo del diseño, Louis Cheskin, para unificar el logo. Cheskin argumentó que los dos arcos debían unirse para formar la M y que debían mantenerse como el logo principal porque, a nivel subconsciente profundo, se asemejaban a unos pechos maternos nutritivos. Sí, suena perturbador, pero la psicología freudiana dominaba el marketing de la época y justificaron el diseño como un símbolo de alimentación segura y reconfortante. Hablemos de los colores.
rojo y amarillo. En la psicología del color aplicada a la industria alimentaria, esto se conoce como la teoría del ketchup y la mostaza. El rojo eleva el ritmo cardíaco, llama la atención inmediata en medio del paisaje urbano de concreto, y se ha demostrado que estimula el apetito. Es un color de acción. El amarillo es el color más visible en condiciones de luz diurna, genera sentimientos de optimismo y felicidad, pensemos en la cajita feliz. Pero también es un color que, en grandes cantidades, causa ansiedad visual a largo plazo. Y eso es exactamente lo que McDonald's quería. Querían que entraras rápido por la estimulación del rojo, que te sintieras feliz al pedir tu comida, pero que te sintieras subconscientemente incómodo si te quedabas sentado demasiado tiempo. Las sillas originales de McDonald's estaban diseñadas de plástico duro, sin respaldo acolchado. Las mesas estaban ancladas al suelo para que no pudieras acomodarte. El diseño gráfico y arquitectónico estaba optimizado para la rotación masiva. Come rápido y vete. Necesitaban vaciar las mesas para que el siguiente cliente pagara su hamburguesa, para que el franquiciado pudiera pagar su 5% de las ventas brutas a la sede central. Todo, desde el ángulo del arco hasta el plástico de la silla, estaba al servicio del contrato de bienes raíces. Capítulo 6. El dueño del mundo moderno, los números ocultos. Llegamos al presente. Vivimos en un mundo donde Amazon, Tesla y Apple acaparan los titulares de los periódicos financieros. Pero el modelo de negocio inmobiliario de Ray Kroc y Harry Sonneborn no solo sigue vivo, es más salvaje y rentable que nunca. De los casi 40.000 restaurantes McDonald's que existen en el mundo hoy, la corporación central opera directamente menos del 5%. El 95% restante son operados por franquiciados independientes. Veamos los números reales para entender la brutalidad del sistema. Cuando McDonald's opera un restaurante por sí mismo, los márgenes de ganancia, después de pagar carne, empleados, luz y seguros, rondan un miserable 16%. Pero cuando McDonald's le cede la operación a un franquiciado y simplemente se dedica a cobrarle la renta del terreno y las regalías por la marca, sus márgenes de beneficio se disparan por encima del 82%. Es una impresora de billetes sin fricción. No les importa si el precio de la carne de res sube debido a la inflación. No les importa si hay una huelga exigiendo un aumento del salario mínimo. Todos esos problemas, toda esa inflación de costos operativos, se los come el franquiciado. El estrés es de la persona que fríe las papas. La junta directiva de McDonald's en Chicago simplemente abre el correo a fin de mes y deposita miles de millones en cheques de alquiler. Durante las crisis económicas de 2008 o la reciente pandemia, mientras otros restaurantes tradicionales quebraban y cerraban sus puertas para siempre porque no podían pagar el alquiler, McDonald's se mantenía intacto. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del alquiler. Son su propio banco. Su cartera de bienes raíces es tan inmensa e intocable que, si mañana el mundo entero se volviera vegano y nadie quisiera volver a comer una Big Mac, McDonald's no quebraría. Simplemente podrían quitar los arcos dorados de sus 40.000 edificios, alquilar esas esquinas de alto tráfico a bancos, farmacias o tiendas de ropa, y seguirían siendo una de las empresas más ricas de la lista Fortune 500. El ilusionista de la esquina. ¿Qué nos enseña el imperio disfrazado de los arcos dorados? Nos deja la lección más importante sobre el verdadero control en los negocios, la diferencia entre operar un negocio y poseer la plataforma donde ocurre el negocio. Ray Kroc no era el mejor cocinero del mundo, los hermanos McDonald lo eran. Pero los hermanos pensaban como artesanos, querían vender buenas hamburguesas. Kroc y Sonneborn pensaron como emperadores, querían poseer la tierra que los artesanos necesitaban para trabajar. El capitalismo moderno está lleno de estas ilusiones. Pensamos que pagamos por comida, pero pagamos por logística espacial. Pensamos que compramos conveniencia, pero estamos financiando una acumulación de capital territorial que hace que los señores feudales de la Edad Media parezcan aficionados. La próxima vez que entres a un McDonald's, no mires el menú luminoso con las fotos perfectas de las hamburguesas. Mira el suelo que pisas. Mira las baldosas. Mira la ubicación de la calle. La hamburguesa en tu mano no es más que el interés financiero de una transacción mucho más grande, oscura e inteligente que está ocurriendo bajo tus pies. Tú entraste por hambre, pero saliste habiendo pagado el impuesto inmobiliario del rey. Si esta disección operativa te ha revelado el mundo invisible que se esconde detrás de las cosas que consumes a diario, y valoras que te expliquemos el capitalismo sin anestesia, no te vayas sin suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Aquí no aplaudimos el marketing, desarmamos el motor para ver cómo funciona el monopolio.